¿Cómo podemos visualizar cada una de esas herramientas? Una forma, y la forma más sencilla para mí, es darle anticlic a un apartado gris donde no haya ninguna herramienta. ¿Cómo así caer? Por ejemplo, acá le doy anticlic, ¿ven? Y me aparece todo. Acá le doy anticlic, acá no hay nada. Y me aparecen todas las herramientas que hay. Quiero que tengan esta herramienta de barra de propiedades, caja de herramientas. Miren, esta caja de herramientas, ven, es este objeto. Esto es fundamental. Caja de herramientas para mí es de las principales cosas que tienen que tener en cuenta, porque caja de herramientas tiene la herramienta reformar, tiene la tipografía y tienen las herramientas vectores, que esto también lo vamos a usar, pero más adelante. La herramienta color, que otra vez es fundamental, el color sí o sí tiene que ir. ¿Por qué? Porque necesitamos ver los colores que tenemos acá, ¿ven? Y muchas veces se les desaparece, como a mí, ¿ven? Acaba de desaparecer los colores. Le hacen clic a esa flechita y mueven ligeramente el color y va a volver a aparecer. Ahora, volvemos a anticlic. Ahora, digitalización de gráficos. Digitalización de gráficos es la herramienta de los vectores. Es esta herramienta de acá. Normalmente cuando nosotros tendemos a realizar una imagen, por ejemplo, tenemos a realizar este tipo de imágenes, vamos a tener que vectorizar los bordes, los ojos y las herramientas que vamos a separar. ¿Cómo así, Kael? Cuando alguien me dibuja este tipo de diseño, otra vez lo repito, hay dos formas de dibujar. Una sería esta. Es como la gente me hace esto. Estoy seguro que a ustedes también se les ha enseñado de esta manera. ¿Ven? Está dibujado todo. O sea, en una sola pieza. ¿Por qué? Porque tiene un borde y luego simplemente es cuestión de hacer hoyos. Le damos un ángulo y decimos, ok, ya terminamos el diseño. ¿Cierto? Piensa, pechato, piensa. Y estas herramientas les podemos hacer clic. Podemos hacer clic acá y vamos a poder modificar. ¿Ven? Primero, otra vez, primero clic acá. Luego clic a relleno vectorial, que esto también está en la función de rellenos. Esto lo pueden encontrar, tipos de puntada de relleno, ¿ven? Es toda esta fila. Tienen que fusionar estos dos objetos. Hacen clic acá y otro clic acá para ver las propiedades del relleno. Y acá podemos dar otro color, ¿ven? Ahí elegimos un color naranja, elegimos un color rojo y podemos cambiarle la anchura, más delgado, más grueso. ¿Para qué? Para nosotros poder dar una noción de los finales de los objetos. Por ejemplo, acá, si te darás cuenta, yo utilicé los vectores para decir, ok, la oreja tiene esta forma. Ok, este va a ser el límite del satín. Ok, acá va a ir otra pieza de tatami y esto lo voy a hacer con otras piezas, ¿ven? Es el uso de la herramienta de digitalizar de forma abierta. Tiene un montón. También hay gente que, por ejemplo, me hace cuadros de esta manera, ¿ven? Hacer un rectángulo y luego lo transforma a borde. ¿Ven? Es mucho más fácil. Esto es para hacer parches. Como me hacen clic a esto y le dan anti-clic y lo convierten a columna C. Esto es para dar parches. Ahora, si quieren aumentar el grosor, le dan doble clic y les va a mandar a las propiedades. Y de acá dice anchura. Esto también tienen que leer, gente. Yo sé que tal vez al principio se les vaya a parecer muy pesado, pero el programa es fácil porque una vez que utilizas la herramienta le das doble clic y quieras o no quieras, automáticamente te da las propiedades. Te lanza el tipo de relleno, el contorno y estas herramientas de acá. ¿Ven? La anchura la podemos hacer más grueso y más delgado. Modifiquen, de verdad, simplemente seleccionen el valor y muevan estas cositas, lo pongan más y qué hace cuando le subo el valor, qué hace cuando le bajo el valor. Entonces es cuestión de intuición. El programa, conmigo, todo lo que les estoy explicando, probablemente se les queden pocas cosas. Y tampoco estoy pidiendo que se les quede todo. Esto lo van a aprender ustedes más por su propia cuenta. Mientras ustedes más diseñen, más van a manejar el valor y inconsciente o conscientemente van a leer las cositas que tiene. Y solo leyendo y moviendo esas herramientas van a ver lo que hace. Y ustedes van a volver sus propios maestros en algún momento. Lo único que yo quiero es explicar de forma amplia. Con tal de que se les quede algo, yo muy feliz. Para eso sería la cuestión de las herramientas. También tenemos la herramienta elipse, ¿ven? Que sería para hacer círculos. Y si queremos vectores, hacemos clic acá. Acá se trazan vectores. ¿Ven? Acá podemos hacer vectores de círculos. Para los que están en nivel avanzado, esto es lo que yo recomiendo. No me vayan a dibujar esta imagen. Hay gente que me hace esto.
y empiezan a dibujar exactamente como está la imagen. La tienen que vectorizar para sacar un mejor acabado. Siempre. En tema, si la gente que me está haciendo insignias, de verdad, no siempre les van a enviar este tipo de fotografías. Miren este diseño, está bonito. Esto lo hice ayer. Y miren la foto que me enviaron. La foto no está bien trabajada, está curveada. Cuando se toma fotografía normalmente no te sale en forma plana ni simétrica. Entonces nosotros tenemos que mejorar la calidad de esa imagen. Entonces podemos decir, ok, esta imagen no está bien dibujada, entonces voy a trazar el punto del eje central, voy a dibujar unos vectores para el otro lado y voy a tener que redibujar todo. Miren, ve, con vectores yo hice todo esto. Básicamente los vectores, vectoricé todo. ¿Para qué? Para luego dibujar todo lo que son el tema de los rellenos. Pero para tener una mejor visualización, tuve que pieza por pieza tener que dibujar. ¿Me voy a tardar más? Sí. Pero va a salir mucho mejor lo que sería el acabado final. Ok, teniendo eso en cuenta, ya tenemos la función de los vectores, ¿cierto? Le damos anticlic acá y eso sería digitalización de gráficos. Ahora, digitalización de forma tradicional. Esto otra vez sí o sí también tiene que estar, que sería la herramienta corrido. Cuando nosotros vemos el mouse se podría decir que tiene esta forma, ¿vale? 2000 años más tarde. Este apartado del mouse, voy a cambiar de color para que vean. Son los cuadrados y estos son los círculos. Cuando nosotros trabajamos la herramienta corrido, tenemos que entender que hay cuadrados y hay círculos. Cuando yo aplasto Enter, miren, aparecen cuadrados y acá aparecen círculos. ¿Ven? Inclusive esto es de color amarillo y este es de color celeste, ¿vale? Cierto, hasta ahí todo bien. ¿Cuál es la diferencia entre la puntada cuadrado y la puntada circular? Que la puntada de forma cuadrada son rectas. ¿Ves? Y la puntada de forma circular son ondas. Entonces, cuando yo les mande dibujar, por ejemplo, una estrella con curva, tienen que saber dónde usar la curva y dónde usar la puntada recta. Porque si se equivocan no les va a salir tan bien. Esto también es cuestión de dominar. Poco a poco, diseñando se van a acostumbrar. Voy a reducir los colores y voy a cambiar. ¿Ven? Cambio color rojo. Recta, 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 recta. Y acá debe ser curva. Y cierro con recta. ¿Ven? Y ya tengo la forma. Ok, gente, luego viene la herramienta de la columna A. La columna A es como si fuera una escalera. Yo también lo asemejo a una serpiente. Por ejemplo, cuando yo quiero dibujar es como primero planto las bases y luego recién se podría decir que empiezo a trabajar el tema de la herramienta. ¿Ven? Otra vez. Recta, 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 curva, 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 curva. Un enter y ya tendría la herramienta. Si yo aplasto la tecla H, puedo ver los ángulos donde hice la conexión de los puntos. Ahora, si yo quiero trabajar con la columna B, es lo mismo, pero la forma de trabajar es diferente. ¿Cómo así? Por ejemplo, pero siempre yo recomiendo tener los dos puntos finales, más para no crear puntadas demasiado pequeñas. Por ejemplo, en este caso yo creo estas dos líneas para hacer los inicios y los finales en esta medida. ¿Cómo así? Agarro la columna B y puedo hacer curva, 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 curva y acá voy a hacer una recta, ¿vale? Luego al aplastar Enter voy a tener que irme al otro extremo del ángulo, ¿ven? Y otra vez trazar esto. Curva, 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 curva y acá una recta voy a terminar. ¡Pam! Enter. ¿Cuál es la diferencia entre este objeto y este objeto? Que acá no me aparecen los ángulos. Acá sí, porque acá ni bien voy avanzando, voy trazando. Pero en este punto no, porque primero tracé el otro lado de la serpiente y luego el otro lado. Entonces, para añadir los ángulos, yo hago Control H. Control H. Y ven que automáticamente puedo añadir los nodos. Entonces hago clic y paso al otro lado. Hago clic y paso al otro lado. Doy un Enter y ya tendría los ángulos. Quiero borrar. Selecciono y voy a la tecla suprimir. Selecciono suprimir. Entonces la tecla H para deseleccionar un objeto es la tecla Escape. Para mover o para aumentar, quitar nodos de un objeto es selecciono y la tecla H para mover o suprimir para quitar los nodos. Si quiero añadir un ángulo, control H y hago clic al nodo. ¿Ven que se aparece de un color diferente?
pam, y un enter. Ahora si quiero borrar, selecciono y suprimo. Selecciono una patita, suprimo, suprimo, suprimo. Y esa sería la forma de cómo reformar los objetos. ¿Cuál es la diferencia entre la columna A, la columna B y el relleno complejo? Es que en el relleno complejo podemos usar estas formas que son un tanto más complejas. Van a ver, entonces acá aplasto un enter y esto sería convertirlo a tatami. ¿Cuál es la funcionalidad de la columna B? Que si yo trato de asemejar esta herramienta, pues no se puede, porque esto sería como no una serpiente, sino algo diferente. Entonces al momento de aplastar enter va a aparecer algo muy raro, ¿ven? ¿Cómo se dan cuenta? O sea, es como el trazado no funciona. El trazado de columna A o columna B funciona más para objetos que tengan la forma de una serpiente. En mi opinión, recomiendo dominar estos objetos y en objetos más complicados trazar con relleno complejo. El otro sería el efecto de puntada. ¿Para qué sirve el efecto de puntada? El efecto de puntada yo les voy a enseñar de forma más avanzada, pero es donde se encuentran las herramientas de nivel avanzado, por decirlo así, que sería la herramienta de Degradé, que se encuentra la herramienta de Florentino, donde se encuentra la herramienta de Trapunto, que serían con puntadas más abiertas. Por ejemplo, queremos abrir la puntada, le damos anticlic acá y le damos valores más grandes a lo que sería el efecto Florentino. Acordeón, acá ponemos y le damos espaciados más grandes. Y el mínimo también. ¿Cuál es lo de malo? Que aparecen estas líneas de abajo. ¿Por qué? Porque cuando es un relleno normal, esto también tienen que ver cómo trabaja el programa. Por ejemplo, yo le pongo el final acá. ¿Qué es lo que va a pasar? El programa va a decir, ok, voy a trabajar en este sentido y justo antes de llegar a este punto me tengo que ir al otro extremo, ¿cierto? Para que de este punto irme a este punto. ¿Qué es lo de malo? Que este hilo de acá abajo, si el relleno es abierto, se nota, pero cuando el relleno es bien tupido, se podría decir de esta manera, no se nota, así que no importa si el relleno va por la parte del medio, igual el de arriba lo va a tapar, pero en este caso no lo tapa. Entonces en este caso es bueno activar esta herramienta que es Trapunto, ¿ven? Y soluciona, en vez de que el hilo pase por abajo, lo manda al costado, ¿ven? Ahora sí lo va por el costado. ¿Quieren ver cómo lo traza? Así lo va a trazar. Y cuando se quiere al otro extremo, bordea el relleno y termina donde le acabamos de pedir. ¿Ven? Esas son las herramientas de efectos de puntada. También me van a tener que utilizar estas herramientas. Estoy seguro que muchas veces han utilizado la columna C y muchas veces tiene un acabado raro en las esquinas o a veces no les gusta. En este caso pues mal no está, pero pueden jugar con estos tres objetos. Estas herramientas se basan en las esquinas, ¿ven? ¿Ven lo que pasa cuando yo hago clic a una herramienta? Se vuelve raro. Por ejemplo acá las puntadas se hacen de esta manera. Y le hago clic, lo hacen de esta manera. Y le hago clic acá, se hacen de otra manera. Aquí en clic, trabajen con la herramienta columna C. Y si les sale una puntada muy fea, sería cuestión de que me muevan en estas tres puntadas. Y elijan el que más les guste. Y el que sea más eficiente. Aplacen la tecla T y puedan ver los rellenos. Si son demasiadas puntadas acumuladas, como por ejemplo acá esto. No, acá creo que no hay muchos problemas. Pero cuando vean esto, por ejemplo acá son muchas puntadas acumuladas, ¿cierto? ¿Ven? Miren, acá están muchas puntadas acumuladas. Este diseño está mal. ¿Ven? Porque acá se está juntando demasiado. Y acá va a romper probablemente la tela. Si van a utilizar así objetos, sería bueno que me mantengan activado esta opción. Estas dos opciones manténganme activadas. Luego ya les voy a enseñar a cómo desactivar y en qué casos desactivar. Pero por ahora recomiendo mantener activadas estas dos opciones. Y en curvas manipular estos tres objetos. ¿Para qué? Para que puedan elegir el efecto que más les guste. Y el otro sería la herramienta de borde dentado. Que sería básicamente... Cuando nosotros trabajamos una herramienta, miren qué es lo que pasa. ¿Ven? Parece como si fuera una especie de al azar en las esquinas. Podemos poner solamente de un lado, para abajo. Podemos poner solamente del otro lado, que sería para arriba. Y podemos dar el rango. Podemos aumentar el rango a 5, más largo. Podemos hacerlo más pequeño. Podemos hacerlo más largo. ¿Ven? Es jugar con estos valores. Y la aspereza es la aleatoriedad que le da a esta herramienta. Por ejemplo, si le pongo 10, miren lo que pasa, es el máximo.
¿Ven? Es el máximo 10. Es como grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño. Algo así lo trabaja. Pero si yo lo trabajo en 1, ahora sí no es grande, pequeño. Es grande, a veces pequeño, a veces mediano, pequeño, a veces otra vez pequeño, grande, grande, grande. Por eso les digo, gente, esto ni siquiera yo tendría que estar enseñándoles. Ustedes tienen que manipular. Hagan clic al objeto y métanle todas las herramientas. Métanle esto. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Por qué cuando activo esto no hace nada? Y cuando activo ¿qué hace algo? Ok, solamente funciona con la columna C. Ok, solamente funciona con cuando le hago esta herramienta. Entonces es cuestión de ser curioso con el programa. Todo lo que yo les estoy enseñando es casi de ser curioso. Ahorita les estoy enseñando para qué sirve, pero hay muchas cosas que probablemente se me va a pasar a mí. Y quiero que ustedes seleccionen un objeto, no me muevan nada. Primero dibujen y luego a esa herramienta ya le pueden poner lo que quieran. Porque no va a importar, una vez que volvamos a dibujar es como si empezáramos de cero. ¿Ven? Es como selecciono el objeto, puedo poner lo que quiera, no va a pasar nada. Si yo lo borro, este objeto se va a ir con todas las configuraciones que le acabo de realizar. Esto también tienen que entender la diferencia, ¿vale? Cuando yo realizo un objeto, puedo cambiar los valores del tatami. Puedo darle espaciado de 1.5 entrapunto. ¿Ven? Pero cuando yo vuelvo a dibujar otra herramienta, no está trabajando con tatami trapunto. Pero si yo quiero que todos los demás siguientes trabajos funcionen con tatami trapunto, antes de seleccionar el objeto, le doy, no selecciono ningún objeto, clic acá, a la nada. Y le doy tatami 1.5 y trapunto. Todos los objetos siguientes que yo haga van a trabajar con esos valores. ¿Me entienden? Esta es la diferencia del por qué a veces queremos trabajar con una sola puntada. Queremos trabajar siempre con satín. Entonces no podemos estar haciendo clic al objeto, cambiar a satín. Clic al objeto, cambiar a satín. Clic al objeto, cambiar a satín. Mejor de frente lo cambio a satín y automáticamente dibujo. Y todos los siguientes objetos que vaya a trazar se convierten en satín. Y si quieren guardar las propiedades del programa, sería cuestión de que pongan clic a guardar. Esto normalmente no lo recomiendo. Esto solamente si saben lo que están haciendo. Porque todo se va a reiniciar. Cierro el programa y vuelvo a abrir el programa. Y se estaría reiniciando todo. Pero si no quiero que se reinicie, quiero que se guarden ciertos valores de ciertas puntadas, ciertas configuraciones que yo hice, tienen que hacer clic acá que dice guardar. Y acá sí van a poder guardar las propiedades predeterminadas del objeto plantilla, ¿ven? ¿Vale? Entonces tienen que tener muy en cuenta eso. ¿Esto para qué sirve? El panel acoplable, lo siento, no sé hablar, es para ver los objetos. Por ejemplo, hago clic acá, desaparece, ¿ven? Y esto es fundamental, esto sí o sí me tienen que tener. Esto no se puede desaparecer así por así, y esto tampoco, ¿ven? Estas dos herramientas, gente, lista de color objeto y propiedades del objeto, sí o sí tienen que estar acá, de ley, es ley. Ambos para mí son las principales herramientas y la van a tener en este apartado que dice panel acoplable. Son estos dos objetos de acá. Si se les pierde o de casualidad lo borran, que puede pasar, no pueden saber dónde está, anticlic, panel acoplable y le hacemos los dos objetos. El otro objeto es la puntada recorrer. Esta puntada recorrer es este objeto que tienen acá. Esto sirve para la puntada viaje en el tiempo. Hay un video que tengo que se llama puntada viaje en el tiempo y les va a ir de corte en corte de 100 puntadas a 100 puntadas o de 1000 puntadas a 1000 puntadas. Es como T, inicio, así es como trabaja la puntada viaje en el tiempo, ¿ven? Y puedo adelantar de 1000 en 1000 o puedo adelantar, retroceder de corte en corte. Acá hay un corte, acá hay otro corte, acá hay otro corte. Si todo está conectado, todo se pintará tranquilamente, pero hay un corte. Ahora, ¿cómo hice aparecer estos círculos y estos triángulos haciendo clic acá? Esto lo que hace es mostrar los saltos y los cortes. Y los puntos a donde va después de cortar. ¿Ven? ¿Por qué? Porque acá corta y acá salta. De acá va a cortar y acá va a saltar acá. De acá va a cortar y va a saltar acá. ¿Ven? Es como si fuera una línea, inclusive un vectorcito que hace que te diga, ok, de acá me voy acá. El otro es la puntada reflejar. Reflejar, fusionar. Que sería este apartado de acá. Y esto sirve para hacer patrones. Esto también probablemente no me lo vayan a usar.
Pero si se ponen creativos con el programa pueden hacer cosas bonitas, para que vean. Entonces, pueden ser creativos con ese aspecto. Inclusive pueden crearme el término de flores de esta manera. Y pueden hacer clic acá, que dice 4 y les va a crear 4 figuras. Pueden crear inclusive más. Y pueden hacerme florcitas. ¿Ve? Y ya tenemos una flor. Obviamente acá van a tener que manejar las puntadas iniciales y los finales. Si esto inicia acá, termina acá, sería cuestión de que esto también inicie acá para que conecte a la otra florcita. ¿Ven? No está conectado. Acá ahora sí se estoy conectando. De acá sigue este objeto, conecta acá. De acá quiero que este objeto conecte acá. Luego quiero que esto conecte acá, conecte acá. El cuadradito es el puntada inicial y la X es la puntada final. Es decir, entonces si de acá sigue esto y esto termina acá, no puede hacer que termine acá, tengo que hacer que termine acá. Y si termina ahí, el otro tiene que iniciar en el punto más cercano y tiene que finalizar en el punto, no puede finalizar acá. Tiene que finalizar acá. ¿Para qué? Para que continúe en este apartado. ¿Ven? Esas son puntadas avanzadas, se podría decir. ¿Lo van a usar? Esperemos que sí. Si se ponen creativos y de verdad quieren hacer algo bonito, úsenlo. Tipos de puntada relleno. Las principales que me van a usar de toda la herramienta rellenos es la puntada satín y la puntada tatami. La diferencia, la principal diferencia entre la puntada satín y la puntada tatami es que la puntada satín gasta menos puntada. ¿Por qué? Porque va de extremo a extremo. Si se dan cuenta, nosotros podemos ver que acá pisa, acá pisa, acá pisa, acá pisa, acá pisa y acá pisa. Pero en la puntada tatami no pisa de extremo a extremo, pisa en los puntos medios. ¿Cuál es la diferencia? Que si nosotros trabajamos objetos grandes con satín, se deforma la imagen. ¿Por qué? Porque la división normalmente se tiende a ser equilibrada. Entonces, mientras el objeto sea más grande, obviamente va a tener más divisiones. Si el objeto es más pequeño, menos divisiones. Acá tiene 2, luego pasa a tener 3, luego 4 y termina en 5. Y luego 4, 3, 2. ¿Ven? La diferencia no se ve estéticamente bien. Por ejemplo, si me van a hacer un rostro, no creo que me vayan a usar esta puntada. ¿Por qué? Porque no se ve tan bonito. Va a gastar menos puntadas, sí, pero no se va a ver tan bien. Pero si me utilizan esto en rostros grandes, queda mejor. ¿Por qué? Porque es más fino. Más tranquilo, más homogéneo se podría decir. Más firme. Esto no. Pero esto se utiliza muy bien en puntadas que son muy pequeñas. Por ejemplo, si nosotros trabajamos de el alce que hice este, ¿ven? Está trabajado todo con satín, excepto esto que era una puntada un poquito más grande, la parte de acá. Esto ya es para cambiar de textura, le hice yo. Pero todo está trabajado con satín, porque el satín queda muy bonito en lo que sería respecto a detalles y letras. Las letras siempre se trabajan con satín. A menos que sean letras muy grandes, ahí sí recomiendo usar tatami y un bordecito para darle más detalles. Todo esto no me usen. Ya, háganle clic. Háganle clic a ver qué hace. 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 Y prueben. Borden. Borden y vean en qué ocasiones puedo usar este efecto. Por eso les digo, todo es cuestión de probar. No tengo que explicar. Tú simplemente le haces clic acá y le das anti-clic para ver las propiedades. ¿Y qué pasa si yo le aumento de valor? ¿Qué pasa cuando yo le disminuyo de valor? ¿Qué pasa si disminuyo acá el valor? ¿Qué pasa si yo disminuyo acá el valor? ¿Qué pasa si disminuyo a un 1? Uy, creé algo diferente. Es el chenil falso. Y luego paso a bordar. Y me gusta cómo queda. Y ya aprendí algo nuevo. ¿Por qué? Porque fui curioso. Entonces, prueben efectos. Prueben qué pasa cuando hago valores más grandes. Prueben qué pasa cuando hago longitudes más grandes, longitudes más pequeñas. ¿Qué es el grosor? ¿Qué hace? ¿Qué pasa cuando aumento el grosor o disminuyo el grosor? Y es porque las puntadas se hacen eso, más gruesas. Es como sentido común. O sea, en vez de trabajar de esta manera, que serían las puntadas más cercanas, lo hace un poquito más grueso. Es algo así.
los separa un poquito más y da la noción de que están más gruesas. Ok gente, hoy toca enseñar lo que es los tipos de puntada de contorno, que sería esta herramienta de acá. Todas y cada una un breve resumen. A ver, primero con la herramienta de corrido y entender que esto solamente se va a poder hacer clic si hacemos clic al objeto de digitalizar forma abierta. Solo así se van a poder utilizar estos objetos. Porque si hacemos clic a estos, no se activan. Si hacemos clic a cualquiera de estos objetos, automáticamente pasan a ser desactivados. Solamente aparecen cuando utilicemos la función del vectorizado. Así que recomiendo usar esto y recién hacer clic a la herramienta que vayamos a usar. A ver, primero es la herramienta contorno corrido. Es igual que este corrido, no hay ninguna diferencia, ¿ven? Creo que esto ya lo entendieron y la mejor forma de usarlo es con el doble corrido para realizar este tipo de efectos, este tipo de detalles, y para eso tendrían que ver la clase del doble corrido. A ver, la segunda herramienta sería la de línea de escultura, que sería un paso. Esta herramienta trabaja de esta manera. Es como un 2 3 y luego uno, un 2 3 y luego uno, un 2 3 y luego uno. Esto para dar volumen a lo que serían en algunos apartados. Por ejemplo, da más volumen acá y acá solamente un salto. Es como si lo trabajara de esta manera, pero de una forma más delgada. Es como corrido triple, 1, corrido triple, 1. Inclusive acá podemos cambiar la medida y podemos cambiar la cantidad de puntadas que va. En vez de 3 podemos hacer 5 y van a ver cómo lo trabaja. Es como 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Y así es como lo termina trabajando. Inclusive acá podemos poner 5, acá 3 y podemos cambiar la medida. Es la longitud A, que sería la medida de la cantidad de 5 puntadas, y la otra que sería solamente un salto a medida de 2.5. Sería cuestión de que prueben los valores. Ok, la otra herramienta es el corrido triple, que sería igual que esta herramienta. Creo que esto lo entienden, es como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y pasaría 3 veces por el mismo punto en cada línea, ¿ven? Eso también creo que no es necesario tanto explicarlo. En cuanto a la otra herramienta que sería el pespunte, sería este tipo de apartados. Es como el corrido triple solo que retrocediendo un poco más. Pueden cambiar los valores, pueden jugar los valores, creo que esto ya es cuestión de ustedes. Lo único que recomiendo es cambiar la medida de la longitud a 4 o hasta 5 como máximo. Inclusive pueden aumentar el grosor para que se vaya un poquito más a los costados y un poquito más delgado, se podría decir también, ¿ven? Luego viene la herramienta punto de tallo, que sería cuestión de modificar y otra vez cambiar los valores para obtener diferentes tipos de efectos, ¿ven? Pueden cambiar el ángulo, pueden cambiar el espaciado para que sea más distante y pueden cambiar el grosor, que sería de arriba hacia abajo o más delgado. Luego lo interesante sería el tema de los corridos con motivo, que sería trabajar con diferentes herramientas para crear bordes. Esto sería más cuestión de añadir detalles y formas. Sería cuestión de que le hagan clic y puedan cambiar, modificar, inclusive pueden alterarlo desactivando el candadito o activando. Si activan el candadito, ambos valores se moverían juntos. Pero si lo desactivan solamente sería en X, que otra vez lo expliqué, que serían el eje hacia los costados, y en Y sería el eje hacia arriba. Y el espaciado es el espaciado entre este objeto a este objeto. Si lo alargo, va a haber más distancia. ¿Ven? Y si lo achico, va a haber menos distancia y puede que se junte, y así pueden probar otros tipos de efectos. Para poder ser creativos, recomiendo eliminar puntadas pequeñas, otra vez haciendo clic en diseño, eliminar puntadas pequeñas y esto dejarlo en 5. Esto porque muchos de esos motivos, muchos de los patrones que van a ver a continuación crean puntadas muy pequeñas. Y esa sería la forma de solucionar ese problemita. Luego sería la herramienta de cuerda. La herramienta de cuerda normalmente no funciona en rectas. O bueno, sí, pero no lo recomiendo tanto. Más funciona en formas circulares. ¿Ven? Y lo único que harían, el espaciado sería de punta a punta para crear menos puntadas y la longitud es para ir hacia adentro. ¿Ven? Si yo aumento se va hacia adentro, si yo separo se va cada vez más hacia afuera. Y así podrían combinar y crear diferentes tipos de efectos y ver y acomodar el que más les guste. Prueben y borden, por supuesto. Luego vendría el plumetis, que sería como el satín, el más común, el que ya conocen. Y luego vendría a ser el plumetis de realce. El plumetis de realce sería básicamente el bordado en 3D, pero solamente bordado. No tenemos que poner un foamy. Lo único que hace es poner rellenos debajo para que luego encima ponga otro tipo de relleno, luego encima otro tipo de relleno y así vaya aumentando el realce en las puntadas.
Va a gastar más puntadas y el realce no se va a ver tan efectivo que digamos, pero sería bueno que lo prueben. No va a ocasionar problemas, pero sí recomiendo hacer un poquito más gruesitos, de esta manera. Va a crear un montón de puntadas de capas abajo, que va a hacer que la última capa realce. Lo mismo, es como un 3D, pero no realza tanto, pero sería bueno que lo vieran. El otro sería el efecto de zigzag, que sería como un satín abierto. Y el otro esta puntada, que sería como un punto, como un doble corrido en cada espaciado. Podemos bajar el espaciado y podemos ver. No sé en dónde puedan usar esto, pero es cuestión de que encuentren la manera en donde podrían usarse. Luego vendría el punto tatami, que sería este tipo de efecto, que no lo recomiendo mucho. Y luego vendría el efecto motivo, que sería este, para crear motivos en los términos circulares. Pueden hacer clic, les va a aparecer esta ventana en donde pueden cambiar diferentes motivos. Los siguientes motivos no me parecen tan interesantes, como que no veo un orden, solo veo caos. Igual, este se podría decir que está un tanto interesante, pero otra vez recuerden eliminar estas puntadas pequeñas, haciendo en diseño eliminar puntadas pequeñas y esto dejarlo en 0.6 incluso para evitar este tipo de puntadas muy pequeñas y que sean depuradas. El único efecto que me gusta acá es el de bars, que sería este corrido curveado. Todo lo demás no me parece tan eficiente. Bueno, luego vendría la herramienta de cuadrado, que sería simplemente es como un punto de apartado en donde pueden cambiar los valores, separar un poquito más y darle este tipo de efectos, o simplemente juntarlo más y ver en qué tipo de herramientas lo pueden usar. Esto es creatividad suya. Acá también lo mismo va con este efecto, que sería el punto resorte, en el que pueden cambiar la longitud, pueden variar, pueden modificar la longitud. Yo recomiendo ponerlo en 1.5, que sería esta medida de este punto a este punto. Por ejemplo, si yo agrando esta medida, sería como dejar puntadas demasiado largas y haría que depure ciertos detalles. Entonces 1.2 yo creo que quedaría bien, y luego jugar con el tema del espaciado y con el tema de la anchura para acercar los objetos o simplemente alejarlos. ¿Ven? Luego vendría la herramienta de contorno, que sería este apartado en el que hay dos propiedades. Sería la clase de esta manera, en donde conectaría de diferente manera, y esto que lo haría de un solo trazo. ¿Ven? Recomiendo esto, y otra vez sería cuestión de que modifiquen o cambien los valores, pero las herramientas en sí no me parecen, no las uso, la verdad. Yo no las uso, no es que no las recomiende, ya ven ustedes en qué casos pueden usarlo. Y lo único que yo hago es explicarles cómo funciona, y eso sería todo. La herramienta transformar. La herramienta transformar es este objeto. La herramienta transformar también sí o sí me lo van a tener que hacer. Cuando nosotros hacemos insignias, ¿saben cómo yo realizo mis insignias, gente? Para hacer yo de forma simétrica, muy bonita, muy hermosa, nosotros podemos utilizar este apartado, que sería la opción de posición X y posición Y. Estas opciones. Por ejemplo, cuando yo dibujo un objeto, miren lo que va a pasar. Miren lo que aparece, ¿ven? Aparece lo que yo escribí acá, 10, 10. Si yo dibujo un objeto acá, miren lo que va a aparecer. 20 y 30. Obviamente dice 19.94, pero lo vamos a redondear de 20. Obviamente dice 30.13, pero se puede decir que es 30, ¿ven? Ya aparece en ese punto. Si yo acá, este objeto lo quiero hacer aparecer acá, lo único que tengo que hacer es poner menos 20 y se va a ir al otro lado, y luego menos 20 y ven, se va al otro lado, y lo quiero llevar abajo, pongo menos 10. Igual a, lo tengo en el punto donde lo quería, solamente teniendo la parte de los vectores. ¿Por qué? Porque entiendo cómo funciona la regla del Wilcom, estos objetos. O sea, lo voy a llevar acá, entonces le pongo 30. Borro el menos 20 y lo cambio a 30. Ya lo llevé acá. Lo quiero volver acá, le pongo menos 30. Simplemente sería cuestión de agregarle un negativo, o en este caso un guión. El guión funciona como negativo en el Wilcom. Y ya lo tengo al otro lado. Y para eso me sirve esta parte de los vectores. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer esto, una figura bien bonita, una insignia, dígame, ¿qué es lo que debo de hacer? Tengo que cambiar en el eje X, ¿cierto? Porque esto está en negativo. Entonces en el eje X lo cambio a positivo y le doy un Enter. ¿Qué es lo que va a pasar?
se va a ir para el otro lado. Pero yo quiero sacar un espejo, entonces tengo que sacar un duplicado. No puedo hacer esto. Primero saco un duplicado y luego le doy al negativo. Le borro el negativo y lo mando al otro lado. Y le hago un efecto espejo, que sería este espejo que dice reflejar. Y ya tendría mi insignia bonito. Ahora le doy clic a los dos objetos y lo sueldo. Y ahora sí tendría una insignia muy bien trabajada, ¿ven? ¿Qué es lo de malo? Que la gente me ve la imagen y me quiere trabajar así la insignia. Hagas lo que hagas, nunca te va a salir exacto. Siempre acá se va a ver una ondita un poquito más grande, más pequeña. Acá el trazado más arriba, más abajo. Nunca te va a salir exacto. Si quieres perfección, tienes que dominar el término de los espejos. Pero si me van a soldar, intenten hacer que esto esté muy bien conectado. Algo así. Para que se suelde mejor. Porque si no, no se va a soldar y es porque no están conectando los objetos. Tienen que tener por eso muy bien en cuenta dónde está el eje 0 e intentar pasar un poquito más. Bueno, toca ver el apartado de la herramienta de ver, que sería esta opción, y serían estas herramientas que serían las diferentes visualizaciones que tiene el programa Wacom. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando yo aplasto esta tecla, se podría ver la visualización de los rellenos que tiene. En este caso yo le llamo visión de rayos X. ¿Por qué? Porque podemos visualizar las herramientas o los hilos que tiene en la parte de atrás. En este caso puedo visualizar el relleno y los hilos que conectan, ¿ven? De esta manera. Esto te ayuda para ver el tema de los refuerzos y visualizar los corridos para conectar los puntos. Ahora, este objeto es el relleno que tienen los objetos, que sería esto. Cuando yo desactivo, ven, desaparece y solamente queda activado el tema de los vectores, que sería esta herramienta con la letra L. La L lo que hace es visualizar solamente el borde de los corridos, no lo rellena con hilo, solamente podemos ver los vectores. Ahora si queremos volver a ver el relleno, aplastaríamos la tecla S. Esto combinado con la D, que sería la imagen, que sería esta opción, nos ayuda a hacer un mejor trazo en cuanto a las herramientas y a los objetos. Pues es por eso que si me ven trabajando a mí, yo aplasto la S, la D y la T simultáneamente. Son mis tres teclas favoritas a la hora de realizar los diseños. Luego viene el apartado de mostrar los puntos de aguja, que sería para visualizar dónde va a pisar la aguja. En este caso, cuando yo aplasto la tecla T, ven, los puntos blancos son los puntos en donde pisa la aguja. Si yo hago clic, desaparece. Si yo hago clic, aparece. Esto normalmente no lo recomiendo tener activado porque hace que el programa se vuelva un poco más lento. Entonces siempre mantenerlo desactivado. Si quieren ver los puntos, pero esto ya es un nivel un poquito más avanzado, pues sería cuestión de que lo activen. Pero no es tan relevante. En mi opinión, no lo activen. El otro objeto sería la herramienta de conectores. Cuando nosotros ponemos mostrar conectores, son estos hilos que tenemos acá. Cuando nosotros desactivamos, pareciera que el trabajo está muy limpio, pero normalmente el trabajo sale así. El trabajo normalmente siempre es como si trabajara con mostrar conectores. Entonces, sería bueno recomendar mantener esto activado, pero si queremos visualizar mejor algunas herramientas, desactivarlo. Pero realmente así es como se va a abordar. Ok, esas serían las herramientas. Luego vendríamos a mostrar vectores, que sería para visualizar, como anteriormente les expliqué, estos vectores para desaparecer o desaparecer específicamente esos vectores. Luego vendría el apartado de aros, que esto tengo otro video en donde lo explico mejor, y el tema de las visualizaciones de la cuadrícula y la regla. Ahora, si queremos cambiar esto en centímetros o milímetros, cambiamos de métrico para tener a milímetros y cambiamos a US para tener en pulgadas. Y acá tenemos el bastidor mágico, que cuando le hacemos clic nos crea un bastidor automáticamente para que pueda rellenar todo el diseño que tiene dentro. Ok, gente, una de las últimas herramientas está un poquito más abajo, entonces tienen que seleccionar acá, ¿ven? Bueno, no seleccionar, simplemente dejen que el mouse los guíe y solito se va a ir a la parte de abajo, que sería la herramienta para organizar. Esta herramienta normalmente yo no la tengo puesta en el Wacom, pero sí es necesaria muchas veces para ahorrarse trabajo y tiempo en lo que respecta a nombres. Por ejemplo, acá tenemos un montón de nombres y lo que se hace en este tipo de archivos es acumular todo para guardar todo en un solo archivo y así poder bordar nombre por nombre y ser más eficiente y no estar creando demasiados archivos de bordado, ¿vale? Ahora, lo que podemos hacer es, cuando tenemos un montón de nombres, es seleccionar todo y simplemente hacer clic a este apartado de alienar por el centro, que haría que todo se junte en el punto medio. Tengo un video de cómo realizar nombres, sería bueno que lo vieran, acá arriba lo voy a dejar.
Ahora, las otras opciones que tiene, pues simplemente serían el punto de agrupar. Es como que seleccionamos y agrupamos y ya podemos seleccionar todos esos objetos, ¿ven? O podemos seleccionar todo esto, agrupamos y ya tendríamos puesto todo este apartado. Y la última herramienta que podemos utilizar sería la herramienta de seleccionar. Yo la tengo en este apartado que es este objeto y la pueden usar simplemente con atajo. Yo lo uso con el atajo control L, ¿ven? Y simplemente sería cuestión de seleccionar los objetos que queremos de forma más eficiente. ¿Por qué? Porque cuando seleccionamos de esta manera, muchas veces hay objetos que simplemente no queremos. Entonces podemos seleccionar acá o hacer control L, acá ven, y les aparece el atajo y simplemente seleccionar lo que queremos y aplastar un enter, y luego si queremos con control G podemos agrupar y así sería una forma fácil de seleccionar objetos sin querer que otros se entrometan, ¿vale? Ok gente, eso sería todo. Lo que yo quiero es que ustedes me tengan el programa de esta forma, para que a la hora en el que yo enseñe, para ustedes sea más fácil encontrar los objetos porque van a tener la misma pantalla que yo. Se podría decir que son las herramientas más útiles y eficientes. Así que eso sería todo en lo que respecta al Wilcom. Su profe Kael les desea éxitos y bendiciones en todos sus proyectos y en sus futuros diseños, y espero este video les pueda servir de ayuda y así puedan seguir compartiendo y creando nuevas obras de arte. Chao, chao.